¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy vamos a tratar de explicar esto que tiene mil complicaciones por todos lados, pero que creo que atinamos con Óscar Ocampo para que nos platique dónde estamos. Le cuento, hace algunos días el presidente anunció un acuerdo que él llamó una nueva nacionalización, en donde básicamente Iberdrola vende creo que la mayoría de sus plantas, Óscar nos lo dirá, se las vende, se las entrega, entiendo que a un fondo que ahorita también nos lo van a explicar, recibe dinero del gobierno mexicano, del Estado mexicano, y que al mismo tiempo van a ser operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Por supuesto, la empresa que las vende es Iberdrola, una empresa que ha sido atacada desde la mañanera, por Manuel Bartlett, por el presidente, etcétera, etcétera, desde principios del sexenio, por razones que tienen que ver sobre todo con lo político. Pero no queda claro qué tanta nacionalización es, quién va a poner la lana, quién se las queda, y por eso Óscar, que sabe de estas cosas, nos va a explicar. Óscar, primero, corrígeme todo lo que dije mal, y luego empieza a explicarnos todo lo que dije bien. ¿Qué tal, Carlos? Antes que gracias por la invitación. Pues lo dijiste muy bien, ¿no? Al final del día, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una nueva nacionalización? Pues no lo es. Realmente estamos ante un privado que es Iberdrola, que vende más o menos 80% de su capacidad de generación eléctrica, es decir, 80% de sus activos, a otro privado, ¿no? Un fideicomiso privado gestionado por Mexico Infrastructure Partners, sin embargo, que tiene financiamiento público. A Esta ver, transacción. pero paremos por ahí, porque cuando me dicen un fideicomiso, no es un fondo de inversión, ¿va? Es un fideicomiso privado, Así es un fideicomiso privado que opera un fondo de inversión. que opera un fondo de inversión. Por ser un fideicomiso y un fondo de inversión, queremos creer que hay dinero de muchas personas, que el fondo dice, ponme lana, yo voy a hacer inversiones redituables. Así funcionan esas cosas, digamos, ¿no? Personas, empresas, etcétera, que ponen lana en ese fondo y que funcionan y que tiene un director y unos ejecutivos que básicamente deciden en dónde invierten el dinero, y es privado el ente, ¿sí? Exactamente. Ahora, buena parte, la mayor parte de esa lana es pública. Eso, ¿qué tanto es público? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, porque nos lo adelantó el secretario Ramírez de la O, es que más de la mitad y probablemente casi la totalidad de ese dinero venga de Fonadín y de otras entidades públicas que inyectan recursos a este fideicomiso. Este fideicomiso ya invertía en otras cosas, ya hacía otras cosas. Es un fideicomiso, digamos, déjame ponerlo así, medianamente conocido y que sabe hacer las cosas. El fideicomiso es nuevo, es decir, este vehículo es nuevo, pero el fondo ya tiene otras inversiones, principalmente en la parte de infraestructura como telecomunicaciones, carreteras, en la parte de energía también tienen inversiones, es decir, no es un fondo nuevo. Ok, no es un fondo, es un fondo que ya existía, donde la gente pone su lana, y por alguna razón el Estado mexicano, y no de este gobierno, entiendo que desde antes, metía dinero en el fondo. Así es, Fonadín ya había hecho inversiones en vehículos anteriores manejados por este fondo. Ok. Y entonces es este fondo, a través de este fideicomiso, que le compra Iberdrola dices, ¿es el 80%? 80% de los activos de Iberdrola en México. No está mal. Se los Para compra Iberdrola, quiero por pensar, 6,000 ¿no? millones de dólares. ¿No? Y más Iberdrola, que ahorita está desinvirtiendo en gas natural, no te ofrecen 6,000 millones de dólares por tus activos de gas natural en México, no es un mal negocio. Ahora, el precio, digamos, más allá de que ya se amortizó la inversión que hicieron hace 20 años o 15 años o 13 años o lo que sea, no es un mal precio para México, o sea, para este fideicomiso y para este fondo de inversión, quiero pensar que es un precio bastante negociable, es decir, es un precio decente, digamos, ¿no? Es decir, no, ni muy barato ni muy caro. Al final del día están comprando activos rentables, ¿no? Están comprando activos con los que no tendrían por qué perder dinero si los gestionan bien, ¿no? Que esa es una buena pregunta, dado que CFE ahora va a entrarle, vamos a decir, como contratista a operar estas centrales, pero son centrales de generación que al día de hoy generan utilidades. Entonces, esto va a ser de este fideicomiso. Y este fideicomiso decide, dices operar, es decir, van a ser empleados de la CFE o solo CFE va a ser el que va a tener toda la energía exclusiva y los empleados que hoy las operan se van a quedar ahí o van a ser parte de CFE. Ese detalle supongo que no lo tenemos todavía, pero ¿qué imaginas? Acabas de tocar dos temas importantísimos. El primero es toda la energía se va a CFE,
porque toda la energía de 10 de las 13 centrales ya se va a la CFE, o sea, ya son centrales. 10 de las 13 ya se va. Desde que existen esas centrales, ya están bajo control de la CFE. Vamos a poner en términos muy sencillos, digamos, le maquilan la energía a la CFE. Antes de que hubiera el mercado eléctrico, CFE tenía el monopolio de la generación eléctrica, ¿no? Pero en un contexto de recursos escasos, pues CFE no tenía el dinero suficiente para invertir en la generación que el país necesitaba. Se inventa la figura del productor independiente de energía, que es como operan 10 de estas centrales, que básicamente son centrales que se instalan cómo, cuándo y dónde la CFE decidió en su momento, y que le venden legalmente toda su producción, absolutamente toda, a la Comisión Federal de Electricidad. Es 10 decir, de estas 13. 10 de estas 13. O sea, cuando nos dicen que va a pasar 39 a 55% la participación de mercado de la CFE, la realidad es que la CFE ya tiene esa participación. Y no solo eso, porque hay más centrales bajo este esquema. O sea, la participación real de la CFE hoy, abril 2023, ronda el 69-70% del mercado de generación eléctrica en este país. Para que nos escuchan, que quede claro. Es decir, yo tengo mi planta, pero todo lo que produzco ya lo tengo arreglado con CFE, se lo voy a dar a CFE. Entonces, ya está. Es decir, no es que por acá me venden otros y tal. 10 de las 13, así queda. Los trabajadores son de Iberdrola hoy, no sabemos qué va a pasar con ellos en el futuro. Lo que sabemos es que van a ser trabajadores de la CFE. Ahora, van a ser trabajadores que vienen de otras centrales, o los empleos actuales de estas centrales van a quitarse la cachucha de Iberdrola y se van a poner la de la CFE. Esa parte todavía no la sabemos. La verdad es que algunas de las condiciones laborales de CFE no están nada mal, ¿no? Y ese es un riesgo en el largo plazo. ¿No? Se cambió la edad de retiro, etcétera, etcétera. Es decir, no, en fin, cosas que ha hecho la CFE. Ok, entonces, solo 3, digamos, van a ser Nueva Energía, que ahora solo va a ser de CFE. Así es. Ahora, no tenemos, hoy se hablaba de que faltan un par de meses para acabar el acuerdo, decía en la mañanera el presidente hoy, pero hasta hoy sabemos que no hay un plan para que un día CFE las compre. Es decir, CFE tampoco tiene hoy $6,000 millones en la bolsa para quedárselas todas. Es decir, van a seguir siendo este fideicomiso del Estado mexicano. Así es, bueno, $6,000 millones son como 120,000 millones de pesos, que son como Muchos. 3 años del presupuesto de inversión total de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, CFE no tiene ese dinero enfáticamente. Ahora, por lo que escucho, pero tú cuéntamelo, si estas 13 ya existen, si estas 13, 10 de ellas le dan toda CFE y las otras 3, ¿qué lo hacen? Con privados, etcétera, etcétera, ¿no? Con empresas. Así es, la colocan en el mercado, contratos con empresas, operan bajo un esquema de mercado. Quiero asumir que Iberdrola no era una empresa ineficiente, por lo cual quiero pensar que no es que vayan a producir más estas plantas ahora porque estén en manos de CFE. Al final del día, la operación de las centrales no tendría por qué cambiar en lo absoluto, ¿no? Son centrales al día de hoy eficientes, y pues bueno, CFE tendría que mantener el mismo nivel de eficiencia, pero no hay razón para pensar que van a incrementar su producción o su eficiencia. No, al día de hoy no tenemos razón para pensar eso. Por lo tanto, y esto me importa mucho, Oscar, que lo expliques, este es un cambio en las proporciones de mercado de quién provee qué, pero no vamos a producir más energía en este país por este acuerdo. Ni siquiera es un cambio en las proporciones del mercado, porque CFE ya controla la mayor parte de ese mercado. Es un cambio de manos de la propiedad de 13 centrales. O sea, que pasan de Iberdrola a un fideicomiso operado por un fondo de inversión. Ese es el cambio. No cambia cómo se genera ni cuánto se genera, porque CFE no está añadiendo un solo megawatt nuevo en su matriz de generación eléctrica. Uno solo no está agregando. Por lo tanto, los problemas de escasez de energía que tienen ciertas regiones del país seguirán teniéndola. Y ahí es donde cabe preguntarse, bueno, ¿no hubiera sido una mejor inversión invertir en reforzar las líneas de transmisión o en expandir, por ejemplo, la capacidad renovable de CFE? Probablemente. He escuchado algunos comentarios que dicen que este movimiento del presidente y de Manuel Bartlett es un poco, ok, ya cumplimos este compromiso de que ahora el 65%, ¿no? Más allá de los tecnicismos que has explicado, a lo mejor abre a otras inversiones renovables para las empresas privadas. En este momento no hay mayor razón para creer que va a haber una apertura. Está el Plan Sonora, por ejemplo, que hablan de atraer no sé cuántos miles de millones de dólares en inversión renovable, pero el día de hoy, pues este movimiento responde más bien a una lógica política que a una lógica, digamos, de transición energética o de seguridad energética
o de competitividad. Eso lo tenemos claro, a una promesa presidencial, digamos, de CFE va a controlar tal porcentaje de, ¿no? Y que ahora con estos tecnicismos que has explicado, lo puede decir, ya cumplimos eso, ¿no? Correcto. Recordemos que el año pasado en la reforma energética que se rechazó en el Senado, en diputados, perdón, hablaban de controlar el 54%. Bueno, qué mejor, ahora pueden decir control el 55%. Me parece interesante decir que Iberdrola, a ver, Iberdrola no le fue mal en sus acciones, etcétera. Dices, Iberdrola está desinvirtiendo ¿en qué? En este tipo de plantas. En activos fósiles, en gas natural. La estrategia global de Iberdrola que lanzaron en noviembre del año pasado es invertir más o menos 51 mil millones de dólares en 3 años en activos renovables, o sea, en parques eólicos, parques solares, reforzar líneas de transmisión para transmitir esta energía renovable y ir desinvirtiendo gradualmente de sus activos de gas natural, cosa que ya empezaron a hacer desde enero de este año vendiendo activos de gas natural en España. En España empezaron. Así es. Ahora venden estos, 6,000 millones no está mal, y seguramente pues pronto empezaremos a ver dónde van a invertir lo otro, ¿no? Que no creo que sea en México por la, digamos, tensa relación que tiene con el gobierno mexicano, pero en otras partes empezarán a invertir en este otro tipo de energía. Así es, bueno, ahorita estás liberando 6,000 millones de dólares que puedes reinvertir en tus mercados prioritarios que la propia empresa ha dicho son Europa y Estados Unidos. Europa y Estados Unidos. Así es. ¿Ves en estas tres plantas que tenían relación con empresas, con tal, a través de lo que la reforma, pues ahora habrá que estar pendientes de cuál es el nuevo trato ya que CFE lo controle, ¿no? Porque a CFE no le encantaban estos tratos, ¿no? Completamente, es muy importante ver qué pasa ahora, bajo qué condiciones va a operar esta empresa, ¿no? O sea, ¿a quién le va a vender la energía? ¿Se la va a vender, por ejemplo, a CFE únicamente? ¿Se la va a vender a privados, a industrias, por ejemplo? Esa es una duda, es una interrogante que todavía no tiene una respuesta clara. Porque eso es lo que hacían estas tres plantas que eran de Iberdrola, ¿no? A empresas, a industrias, etcétera, etcétera, las ponían en el mercado, ¿no? Ponían en el mercado esa energía. Son empresas, centrales que atendían a clientes privados, ¿no? Que no se iba esa energía a la CFE como si era el caso de las otras 10 plantas. Pues sí, no suena mucho a nacionalización. Oscar, te agradezco muchísimo. Nos has aclarado muchas cosas. Gracias, muchas gracias. A quien nos escuchó, espero que les haya servido esta explicación. Muy buenas noches. Óscar Ocampo, desde el IMCO, nos cuenta todo esto. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego.